Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 13 horas con 3 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a la plataforma de Comunicadores MX en este espacio de análisis. Muy gentiles por acompañarnos y regalarnos sus likes, sus me gusta, por compartir también. Sobre todo, el día de hoy tenemos varias pláticas interesantes. Una de ellas, pues creo que será interesante recordar sobre todo a Tintán. Hoy sería su cumpleaños y nuestro querido amigo Héctor Gil, que es colaborador de nosotros desde hace varios años como camarógrafo, también en la producción aquí, en la asistencia, pues Héctor es prácticamente un enamorado de la vida de Tintán, un gran admirador de Tintán, y por eso vamos a platicar para darle vuelta un poco a las cosas también, sin dejar de recordar que hoy es 19 de septiembre y pues finalmente se declaró como el Día de la Protección Civil en nuestro país, después del temblor del 19 de septiembre del 85, donde aparentemente las cifras oficiales hablaban de 6,000, de 7,000 muertos, otros hablaron de cerca de 10,000 muertos aproximadamente. Un recuerdo pues para todos los que nos tocó cerca, sobre todo que nos tocó cerca, aunque ya vivíamos aquí, pero los familiares estaban en la Ciudad de México, pues un fuerte impacto, y el haber ingresado a la zona en aquel entonces de desastre que había hacia la avenida Juárez, ahí cerca de la Alameda, y en algunos otros lugares en la zona norte, hacia Calzada de los Misterios, Calzada de Guadalupe, toda esa parte que era también en muchos lugares una zona terrible de desastre, que nos tocó ver el Hotel Regis, famosísimo, absolutamente caído. Entonces, bueno, no el mejor de los recuerdos, y además, pues cuando la población tuvo que entrar en acción porque el gobierno evidentemente su capacidad de prevención ni siquiera la conocía, no sabían que existía esa palabra en el diccionario para acabar pronto, ¿verdad? El gobierno aquel entonces de Miguel de la Madrid. Y después, hace 2 años, en el 2017, después del simulacro, se vino otra vez un temblor tremendo que afectó zonas de aquí del Estado de México, que afectó la Ciudad de México, que afectó también zonas de Morelos, y de manera pero muy severa, poblados que hoy siguen padeciendo el hecho de que no les ha llegado el dinero que se había recolectado, que se había recabado. Las cifras que estoy leyendo, se habla de que se perdieron aparentemente 7,500 millones de pesos que estaban destinados, 7,500 millones de pesos, del que hoy se ha convertido pues en la burla, el bufón de una presidencia que, si hoy Peña Nieto junto con su novia, que su novia es lo de menos, si un expresidente de este país hace lo que hace, habría que pensar esos 6 años cuál era el tipo de reflexión dentro de Los Pinos, el nivel de frivolidad que existía y cómo todo lo pensaron y lo tramaron para llevarse lo que pudieran, lo que estuviera a su alcance, y parte de eso fue precisamente donativos que, reitero, según las cifras van a los 7,500 millones de pesos. ¿Dónde están y qué merece quien se llevó, quien se robó ese dinero? ¿Qué es lo que merece? Que era para todos los damnificados. Imagínense el nivel de conciencia del, bueno, estoy diciendo una tontería, nivel de conciencia. Pues ¿cuál nivel? En lo absoluto, nada en lo absoluto. Es decir, un abuso, un cinismo, una patología en su comportamiento en el gobierno, que ahí está el fruto de lo que estamos finalmente recibiendo. Así que, pues para quienes siguen siendo víctimas de lo que ha sucedido en este país,
en los más, ni tan recientes, uno del 85 y otro del 2017, pues que las cosas les mejoren, tocamos madera de que no vuelva a suceder, y porque evidentemente un país, como lo hemos platicado, que en la parte del centro tiene un hacinamiento en cuanto a población, dígase lo que se diga, que complicado cumplir con planes de protección civil. Por más que se quiera, podría ahorita manejar las cifras que se tienen también al respecto de la cantidad de habitantes que hay entre la Ciudad de México y la zona oriente, por ejemplo, del Estado de México. Si no queremos contar el Valle de Toluca, pues simple y sencillamente del lado de la zona oriente andan circulando ahí cerca de 13 millones de mexiquenses, más o menos, más los 8 millones de la Ciudad de México, son 21 millones de habitantes en 25,000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es decir, es un chiquiterritorio para lo que se ha hecho. Entonces, cuando se dan desastres de esa naturaleza, caray, pues por más que se quiera prevenir, lo único que se puede hacer en todo caso es tratar de poder tener los elementos de rescate inmediatos y que la población cada vez esté más educada, sobre todo niños y jóvenes, que son quienes más entienden todos los mensajes o las propuestas que hay para el tema de protección civil. Bueno, pero le dije que íbamos a platicar con Héctor Gil, que ya está en la línea telefónica y a quien le agradezco mucho, y con quien siempre o generalmente me saludo también como carnalito, ¿verdad? Porque así nos saludamos. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Luis, buena tarde. Pues ¿cuántos años cumpliría Tintán? Hoy estaría cumpliendo 104 años, sí. el maestro Tintán, Luis, el genio de la comicidad y el genio de la improvisación. Pues muchos cómicos de la actualidad, bueno, no muchos, la mayoría, entre ellos Adrián Uribe. Sí. En una entrevista él comentó pues, que el mejor cómico que ha tenido México pues, es don Germán, sí, Valdés Tintán. Estamos totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Bueno, por lo menos creo que tú y yo y algunos otros o miles, y me atrevería a decir hasta millones, pensarían que el mejor cómico que ha tenido este país es Germán Valdés Tintán. Sí, lamentablemente quizá el hecho de que él trajo un lenguaje en esa época pues era censurado porque traía la tacha de la frontera, sí, que le llaman así, pues fue censurado en su época y pues entre ellos el otro cómico que fue pues de su época, que fue Cantinflas, y es al que más se le reconoce, pero pues Cantinflas pues en un documental de Tintán, el crítico de cine Blanco, de apellido Blanco, ahorita se me fue su nombre. Uh-huh. José Blanco. Sí, se atrevió a decir, muera Cantinflas, viva Tintán. Así de claro. Sí, porque su biógrafo oficial, Rafael Aviña, él comenta que en esa época llegó a tener mayor popularidad Tintán que Cantinflas, le ganó en popularidad. Incluso en una película, si yo fuera diputado, Cantinflas está escribiendo un cartel de que se da consulta médica, y abajo escribe: a los pachucos no hay servicio porque me caen gordos. ¿Qué tal? Entonces sí, pero pues volviendo al tema de Tintán, pues he tenido la oportunidad de ver la mayoría, si no es que todos los documentales que han transmitido por televisión y por canales de biografía, precisamente de la vida de Tintán, y pues fue magnífico, tener una vida tintanesca sería fabuloso. Sí, porque envidia, despreocupado, sí. Tenía otra visión de la vida, siempre se la pasó pues muy dicharachero, ocurrente. Su propia hija, Rosalía Valdés, ella pues lo recuerda con mucha añoranza, sí, con un recuerdo bonito, porque así como eran las películas, comenta ella, sí, así era en la vida real. Entonces, la guapísima Rosalía Valdés, además, porque su hija sí, pues tenía de dónde heredar, Luis, sí, su mamá, doña Rosalía, o Julián, pues sí, era muy muy bonita, de las hermanitas Julián. Sí. Entonces, pues también Tintán no era mal parecido, era de ojo verde,
era blanco, decía él, boca de bagre. Incluso Tintán en la película con Pedro Infante Sí. Tuvo una participación donde le pide un autógrafo. Le ofrece el autógrafo Tintán, y dice, pues no quiere mi autógrafo, y le dice Pedro Infante, no, mejor regáleme la guitarra, que sirva de algo. Entonces le dice Tintán a Pedro Infante, a ver, lentes de pecera, de ojitos de pecera, algo así. Entonces, váyase por allá por donde regresó o por donde llegó, y le contesta Pedro Infante, boca de bagre, algo así les dice, pues dígame dónde, porque ya no me acuerdo. Entonces también mencionan entre los documentales, los compañeros que fueron actores también con Tintán, que lo recuerdan con mucho cariño, también comentan que después de esa película, Tintán y Pedro Infante se formó una amistad muy fuerte. Mira. Bueno, los dos eran muy simpáticos además también. Sí, de una improvisación, de una sencillez, y bueno, también dentro de la biografía que habla Tintán, ayudaba mucho a la gente, incluso llegó una ocasión que salió de los estudios de la W, y estaba la gente formada para pedirle pues un apoyo, y Tintán se acabó el dinero de repartirlo, que le tuvo que pedir a su carnal Marcelo que le prestara para terminar de darle a la gente. Estaban grabando películas y mandaba traer comida para todos, torta para todos. Sí. La gran actriz también de apoyo, Vitola, lo recordaba con mucho cariño porque ella lo manifestó, fue su maestro. Su maestro. Entonces, bueno, también le dio trabajo a sus hermanos, a don Ramón Valdés, que después pues se hizo muy famoso en la serie de televisión del Chavo del Ocho, que era don Ramón, el Loco Valdés, a Lorenzo también, Valdés, ¿no? Hermano. Al Loco Valdés, a Manuel, yo le digo don Lorenzo. Sí, realmente está él Lorenzo. Platica Sí, Liz, te escucho. No, tú dime. Decía yo nada más que el Loco Valdés, que a mí me encanta decirle Lorenzo, porque es que se decía Lorenz de Arabia también, por lo Lorenzo que está, pero continúale, Héctor, no te interrumpo. Sí, él comenta en un documental que pues todas las escenas él aprendió mucho de Tintán, que de por sí yo creo que ellos ya lo traían pues de familia o tenían esa fortuna de haber heredado esa facilidad para actuar, pero él comenta que pues Tintán le enseñó mucho y le agradecía pues que la carrera artística se la debió a su hermano Tintán. Sí. Oye, entonces, Zamorita pues, es un detalle bien interesante lo que pasa con Zamorita y Tintán. Sí, cuando se filmó la película Tintán en La Habana, el mariachi desconocido, pues hicieron las escenas allá en La Habana, y comentó Zamorita que él escribió una canción y quería conocer, porque llegaron a ver películas, a proyectar películas de Tintán allá en La Habana, y él quería acercarse a Tintán. Entonces, pues había la seguridad no lo permitían, pero una de esas Zamorita logra pasarse la seguridad, llega con Tintán y le entrega una canción, y Tintán la lee, la musicaliza, porque pues Tintán también tenía esa facilidad, y la graba, y fue un éxito. Se llama Enséñame Tú, así se llama la canción de Zamorita, y después lo conoció, tuvo la facilidad de platicar, y pues Tintán se lo trae a México, y también Zamorita le agradeció que Tintán fue el que le abrió las puertas para que Zamorita se diera a conocer aquí en México, y bueno, hiciera su carrera artística también como cómico, en sus películas también de apoyo, porque en la película de Tintán, de la parodia de Robinson Crusoe, que fue Tintanson Crusoe, el que personifica Viernes es Zamorita. Es Zamorita, ¿verdad? Sí. Entonces, y muchos actores en las biografías, en los documentales biográficos de Tintán, muchos actores se expresaban muy bien de don Germán. El propio Wolf Rubinsky, que fue luchador profesional, argentino, de origen argentino y luchador profesional. Él manifestó que admiraba a Tintán porque tenía una facilidad para practicar cualquier deporte. Tintán le gustaba el béisbol, pero igual tenía una facilidad para jugar fútbol. Sí, también. Que hay una escena muy chistosa en la película de Ay, amor, cómo me has puesto, que bueno, es como me has ponido todo flaco y entelerido, donde él hace de panadero, que no tiene vicios, que no tiene ninguna
vamos, para tener el trago, nada de eso. Se cuidaba mucho Tintán. Sí. Y tenían una escena de fútbol donde meten el gol y lo mete con ayuda de Tuntún, que también es otro actor muy bueno de apoyo, y lo quiere abrazar y se va en vano así Tintán, porque como Tuntún es enano, pues no lo alcanza a abrazar, tiene que agacharse después para abrazarlo. Pero también da y muestra los dotes de futbolista, de boxeador. Sí. Entonces sí. De gran cantante además. Perdón, Luis. De gran cantante, la interpretación de Bonita también es sensacional. Sí, el propio Luis Arcaraz, el autor de la canción, lo manifestó en esa época, que la mejor versión que de su canción Bonita es la de Tintán. Hasta se pone chinito el cuero, ¿verdad? De recordar la canción y de recordarlo. Sí. Para ti, ¿cuál es? Una de Chucho Estrada que se llama Contigo, que se la canta Silvia Pinal en El Rey del Barrio. Sí. Silvia Pinal lo manifestó también en su momento, que echaba a perder la toma porque pues ella no aguantaba la risa de ver los gestos de Tintán ahí, y entonces pues tenían que repetir la escena, pero se ve todas las risas que salen ahí, que se ven con los actores de apoyo, todas son espontáneas. Sí, y además, bien es sabido que Tintán a veces o de vez en cuando se churreaba también y entraba a la improvisación. Sí, es lo que también comenta Rafael Aviña, que de repente, pues es que llegó a hacer hasta 5 películas en un año, Luis. Sí. Entonces, pues sí llegaba un poquito desgastado o un poco cansado y se apartaba. Y sí se fumaba un cigarro de marihuana y pues se inspiraba y salía, pero que su director con el que hizo una mancuerna sensacional, que fue Gilberto Martínez Solares, sí, pues no le tenía que decir qué hacer, nada más le daba el libreto y lo dejaba porque era también un genio de la improvisación. Ya. Hay la anécdota del propio Gilberto, que en la película del Ceniciento, donde está lavando la ropa él y está cantando, pues tenía que también repetir la escena, la repitieron 3-4 veces porque el propio Gilberto se atacaba de la risa de verlo y se escuchaban las risas y tenía que cortar y volverla a repetir. Ya, mira. Sí, oye, entonces, para ti, ¿cuál es la mejor película de Tintán, o varias son del catálogo, varias para tu gusto? Pues mira, para mi gusto, las mejores películas, sí, no es una, son varias. Está El Rey del Barrio, que la mayoría es la que consideran que fue la mejor película, pero también está el No me defiendas, compadre, El Revoltoso, también el Ceniciento, el propio Ceniciento, que hace una mancuerna sensacional con este actorazo también, don Andrés Soler, que ahí también muestra una capacidad de comicidad, don Andrés Soler, que también ahí se formó una gran amistad muy estrecha con Tintán. Oye, y La Marca del Zorrillo. La Marca del Zorrillo también. Es sensacional. Esa la puede ver uno 50 veces y te vuelves a reír 50,000 veces. Sí, hay una escena donde lo están torturando porque hace doble papel del papá y el hijo. Sí. Y el vizconde, y está vizconde porque está visco, por eso el vizconde, y lo están torturando. Entonces, pues le están dando de tomar agua y lo están forzando a tomar agua. Y Tintán, en ese papel de viejito, enojado, dice: ¿por qué no se inventan las ametralladoras para matar a esa bola de desgraciados? Entonces tenía esa capacidad de improvisación, que no tenía que recurrir al doble sentido como era la comicidad o la mayoría de los cómicos en la actualidad. Pues tiene que recurrir al doble sentido, o ya de plano no deja nada en la imaginación, y pues se perdió esa capacidad que se tenía. Sí, yo creo que hoy un Tintán sería un fenómeno mundial impresionante. Impresionante sería hoy, porque yo no sé cuánta gente puede estar de acuerdo o no, pero desde mi punto de vista, y quizá porque ha tenido la oportunidad, y muchos dirán, otros no la han tenido, pero creo que ha habido una parte muy creativa también de Derbez en estos tiempos. Sí. Yo creo que una primera parte de Derbez hacía reír también a todo mundo con su capacidad de improvisación, y muy original. La otra es súper original, Eugenio Derbez, y muy admirable en ese aspecto, ¿no? De ahí en fuera, en mi memoria actualmente no hay alguien que menos estas cosas que se han llamado los stop,
stand y esas cosas, que si no es a través sí. de una cantidad de groserías innecesarias y todo esto. Sí, sí. No, yo creo que hoy un Tintán sería No, sí, sí. las colas en los cines para ir a abarrotarlos, ¿no? Tal Sí, cual. como lo fue en su momento, En su como lo fue en su momento, momento sí, Tintán con sus películas, un sí. éxito rotundo, tenía que hacer fila para entrar al cine para ver las películas de Tintán. Sí. Y mira, pues Carlos Monsiváis, también en un documental, él dijo que Tintán fue el actor del siglo XXI, el primer actor del siglo XXI en el siglo XX, En fue el siglo un hombre XX. adelantado a su Sí, época. sí, muy adelantado en todo caso, Sí, o muy sí, pues, del momento, muy ad hoc para hacer las cosas como debía y hacía. Yo recuerdo mucho también, oye, la película esta del Rey del Barrio es la que filman una parte en la colonia industrial, ¿verdad? En el Parque María Luisa. no es la que hacen en el Parque de María Luisa, es El Revoltoso. El Revoltoso. Yo El vivía Revoltoso. a, ¿qué será? Unas 6 cuadras más o menos, en la calle de Fundidora y Mundial, y el Parque María Luisa daba a la calle de Prueba, donde nos reuníamos para ir nos reuníamos el domingo para ir a jugar con el equipo Celtic Glasgow, al Ajá. Parque Miguel Alemán, y en el equipo Celtic Glasgow estaba el guitarrista de Three Soul in My Mind, Sergio Mancera, en aquel entonces. Te estoy hablando del año de Ya. 1974, 75, Ya. más o menos, pero yo que crecí ahí en la industrial, pues cuando veíamos la película, pues, ay, aquí estuvo Tintán, ¿no? En el Parque María Luisa, tal cual. Porque muchos lo confunden con el otro parque que está del otro lado, que es el Parque María del Carmen, sobre Ajá. Avenida de los Parques, pero no, es el Parque María Luisa, tal cual. Sí, en el Parque María Luisa hicieron la escena de Ya. donde volea los zapatos a Perla Aguiar y según había inventado él una fórmula para dejar los zapatos sensacionales y le quema los zapatos a Perla Aguiar, los deja con un agujero. Pues yo creo que esta tarde muy está... muy bueno Tintán, y yo no me canso de ver sus películas, Luis, que ahora a estas alturas, luego a mis hijos, tengo un niño de 10 años, lo pongo a ver las películas de Tintán y pues sí se ataca de la risa, porque a esa edad Sí, pues se ve sí. de la comicidad, pues, limpia la comicidad de Tintán, y como hay un aspecto en la comicidad que se llama el gag, Sí, que es así como que el golpe con suerte, ¿no? El golpe que no es buscado, sino que en un movimiento resulta un golpe que, por ejemplo, en este caso el dueto del gordo y el flaco, pues eran los maestros en ese sentido, en ese aspecto de la comicidad del gag. No, sí. Tintán aquí en México pues fue Tintán. Sí. Precisamente en esa película del Revoltoso tienen un pleito con Walt Rubinsky y con Marcelo, y no, le pone un baile a Walt Rubinsky, Sí. pero todo dentro de los movimientos cómicos. Sí, sí, el pleito que tienen en la cárcel, ¿verdad? Sí. Ese es sensacional, las patadas voladoras que lanza Tintán son sensacionales. Sí. Entonces sí, maravilloso, y bueno, quienes tenemos la fortuna todavía de ver las películas y de disfrutarlas, es maravilloso. Pues mira, lo buscaron en Walt Disney para utilizar su voz, porque también tenía una magnífica voz. Sí. Pues hizo inmortal el personaje de Balú. La voz de Balú, del oso Balú, pues es de Don Germán. De Don Germán, sí. Sí, del gato Tomás O'Malley, de los Aristogatos, es la voz de Tintán. Sí. Y de un largometraje que muy poca gente lo ha visto y lo conoce, que es la historia del jinete sin cabeza, de Aikabot. Y la narración y las voces son de Tintán, tanto del narrador como de las voces de los personajes las hace Tintán. Ah, ¿qué tal? Mira. Y muy poca gente conoce esa película, ese largometraje de Aikabot, o la historia del jinete sin cabeza. Del jinete sin También cabeza. muy buena, pues fue buscado por Walt Disney por la industria de Walt Disney para hacer las voces de estos personajes. Y tiene su crisis emocional muy fuerte cuando se le quema su bote ahí en Acapulco, ¿verdad? Pues sí, ahí se comenta, y esa anécdota, Luis, de que pudiera ser que fue una venganza de un político, que en este caso en el puerto de Acapulco, él estaba enamorado de Acapulco. Sí. Se enamoró la primera vez que conoció Acapulco de ahí, y él incluso pues llegó a tener propiedades allá y compró un yate. En ese tiempo Miguel Alemán tenía su yate, que era el Sotavento.
y Tintán a su yate le puso Tintavento. Entonces, pues se rumora ya, el señor que cuidaba allá sus propiedades de Tintán, pues comentó que pudiera haber sido una especie de venganza o de que no le pareció que le pusieran así al yate. Entonces, Sí. De repente se prendió el yate de Tintán. Pero, pues bueno, también Tintán pues hizo mucho dinero, ganó mucho dinero por las películas y por las presentaciones que tuvo en Cabaret. Sí. Y pues compró otro y volvió y lo nombró Tintavento 2, que fue donde filmaron la película del Capitán Mantarraya, que ya fue producida por él. Ah, ya, ok, muy bien. Sí. Héctor, pues agradecerte mucho esta colaboración. Sé que podríamos quedarnos varias horas platicando contigo. Te he invitado a que cuando te animes nos hagas unas cápsulas dedicadas a Tintán, lo cual agradaría mucho esta plataforma. Además, ahí piénsalo, decides y nos comentas. Pero por lo pronto el día de hoy agradecerte mucho esta colaboración que tienes recordando al mejor cómico de este país, por lo menos desde el punto de vista tuyo, mío y quizá de miles, Tintán, tal cual, don Germán Valdés Tintán. Un abrazo, Héctor. Sí, gracias. También gracias, un abrazo y también agradecerte la oportunidad de mantener la imagen de Tintán y buscar la forma de vivir tintanesca. Sí. Que tengas buen provecho, carnalito. Igual, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias, Luis. Igual. Hasta luego. Saludos. Héctor Gil, colaborador también de este espacio. Gracias a quienes amablemente están con nosotros. Raúl Ortiz, enorme abrazo, Raúl. Susana Neri, triple abrazo para Susana Neri, es su cumpleaños el día de hoy. Susana, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, al rato le mandamos un pastel a Susana Neri también. Elizabeth Gómez San Cristóbal dice, el mejor Tintán. Totalmente de acuerdo, Elizabeth. Raúl Ortiz dice, con López Mateos llega la frivolidad a la presidencia. Cuando hablábamos lo de Peña Nieto, seguramente, con López Mateos llega la frivolidad a la presidencia y su máxima expresión es con Enrique Peña. Por ello sostengo que el presidente más serio, sobrio, austero y honesto fue Adolfo Ruiz Cortines. Dice Raúl Vides, hemos perdido la capacidad de lo simple y nos han metido en la estupidez. Pues fíjate que hay un comentario muy interesante por ahí que leí recientemente en temas de filosofía, cuando la moral ha sido rebasada por el algoritmo, dicen tal cual. Habría que buscarle interpretación y es bastante clara. Dice Víctor Ruiz respondiendo a Raúl, a Ruiz Cortines le tocó recoger el tiradero que le dejó Miguel Alemán. Yo nací 10 días antes de que finalizara su mandato. ¿Qué tal, Víctor? Abrazo, Susana, me dice, agradece por el cumpleaños. Ahí le va a Susana. Toin. Ahí está, para Susana Neri, quien fue nuestra compañera en el CCH Vallejo en 1975 además. Ya pasó algo de tiempo, pero para esto ha funcionado mucho Facebook, para reencontrarnos algunos que tuvimos precisamente la oportunidad de esa amistad, de ese cariño y de, pues las cosas eran simplemente diferentes y nos encantaban. Hoy cada quien vive también su momento histórico y lo hemos dicho, respetamos también muchísimo esa parte. Si me permiten, cuando son las 13 horas con 31 minutos, vamos a ir con publicidad. Se me olvidó dar la temperatura, estamos en 20 grados centígrados aproximadamente y tenemos 53% de humedad, 5% menos que el día de ayer. Vamos con un corte y regresamos porque hay información que les tenemos también del día de hoy. Viene aquí a cabina José Antonio Díaz Sánchez, segundo regidor en el Ayuntamiento de Toluca, y creo que el tema con él puede ser de interés para todos.
resulta difícil no iniciar este pequeño mensaje sin confesar a todos ustedes que en este momento tengo sentimientos encontrados. Por una parte, lo hago gustoso de poder seguir sirviéndole ya no solo a mi ciudad, sino una vez más a mi Estado y a la República. Como ustedes saben, me ha sido comunicada la licencia del doctor Higinio Martínez Miranda como senador de la República, del cual honrosamente soy su suplente, y en consecuencia he sido llamado a cubrir esa vacante. Por otro lado, me invade la nostalgia por este gran honor que es servir desde la Secretaría del Ayuntamiento a la ciudad capital del Estado de México y a uno, tal vez, el más importante municipio del país. En estos 9 meses de la administración me siento orgulloso de muchas cosas. Se le han dado resultados a la ciudadanía, incluso en materias a las que, aunque no sean atribuciones de la Secretaría, nos hemos sumado para conseguir resultados positivos. Y a mí me da mucho gusto, Ricardo, haber trabajado contigo estos meses en donde hemos crecido, hemos aprendido muchas cosas los dos y pues lo único que pervive es el cariño, el aprecio, la amistad, la admiración, el reconocimiento que te tengo. Así es que sea para bien tuyo, que sea para bien de Toluca, que sea para bien de nuestro país, porque pues un senador es una figura relevante y te deseamos mucho éxito. Aquí estaremos esperándote. Pues muchas gracias y no me queda más que aceptar la renuncia que hoy se presenta en nombre del pueblo de Toluca. Te agradecemos mucho y derivado de esta renuncia presentada por parte del licenciado Ricardo Moreno Bastida al cargo de secretario del Ayuntamiento, someto a su consideración la propuesta y en su caso aprobación del nombramiento del maestro en Administración de Empresas José Francisco Vázquez Rodríguez como secretario del Ayuntamiento. Quienes estén a favor de aprobar el nombramiento del maestro en Administración de Empresas José Francisco Vázquez Rodríguez como secretario del Ayuntamiento, sírvanse manifestar levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias a todos ustedes. Maestro en Administración de Empresas José Francisco Vázquez Rodríguez. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y las leyes y disposiciones que de ambas emanen, cumpliendo con honestidad, lealtad y patriotismo los deberes del cargo que los habitantes del municipio de Toluca le han conferido. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la ciudadanía de Toluca se lo reconozca y si no, que se lo demande. Muchas gracias. Licenciado en Derecho Josué Negrete Gaitán, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y las leyes y disposiciones que de ambas emanen, cumpliendo con honestidad, lealtad y patriotismo los deberes del cargo que los habitantes del municipio de Toluca le han conferido. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la ciudadanía de Toluca se lo reconozca y si no, se lo demande. Muchas gracias. Bueno, ya regresamos, son las 13 horas con 37 minutos. Gracias a quienes tienen la paciencia de esperarnos. Tenemos los cortes, entonces ya estamos con ustedes. Juli Juárez, a quien no agradecí ayer, por cierto, que ya estaba con nosotros. Gracias, Norma, por estar aquí. Lu Delgado también. A Susana ya le agradecí también.
que esté con nosotros y le envíe su abrazo de cumpleaños. Agradezco la visita a este espacio de José Antonio Díaz Sánchez, segundo regidor en el Ayuntamiento de Toluca. Estás por Encuentro Social. José Antonio, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Sí, exactamente. No te recordaba porque me dijiste yo era un niño cuando fui a transmitir hace más de 20 años, 23 años. 23 años, ¿verdad? Así más es. o menos ahí a San Pablo Autopan. Así es, exactamente en Pueblo Nuevo Autopan. Sí, en el noticiario que era en la mañana, a las 7 de la mañana, es. que llegamos ahí como a las 5:30 de la mañana a probar las líneas telefónicas y todo el equipo de trabajo. Que casi no había líneas en ese entonces. Casi no había, entonces el ingeniero en aquel entonces a colgarse y bajar la línea, pero que fueron transmisiones maravillosas. Así es. Pues bienvenido seas y ahora estás como segundo regidor. Así es, exactamente, llegué por la alianza, soy como segundo regidor de la alianza de Morena PT Encuentro Social. ¿Cuál es la encomienda que tienes, José Antonio, en esta regiduría, en esta segunda regiduría? ¿Qué comisiones tengo? Tengo Sí. la comisión soy presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Derechos Humanos. Soy secretario de la Comisión de Desarrollo Económico, vocal en Obras Públicas y vocal también en Desarrollo agropecuario. También. Así 4 es. comisiones. Así es. ¿Son muchas o...? Yo creo que para bastante el trabajo, pues sí es, aunque creo decirte que las comisiones son dictaminadoras nada más en cierto momento, ¿no? No hay, el cabildo finalmente es el que aprueba en pleno lo que sí, lo que no. Lo que pasa y lo que no pasa. Así es. Ahora, tú traes un tema en el escenario que nosotros lo venimos comentando desde siempre, ¿no? Desde que hemos estado al aire en los medios de comunicación y lo injusto que es este país con los niños y con los ancianos, ¿no? Tema que, como me lo decías hace un rato y lo decías muy bien, los que están en el poder no entienden la realidad que se vive más abajo. Y por esto es que no hay una recomposición al respecto. Hay muchos niños en las calles de Toluca. Sí, fíjate que efectivamente la parte política se ha perdido, esa esencia del político de trabajar por el bien de la sociedad. A veces el político siempre es retórico, ¿no? Sí. Demagógico. Demagogo, ¿no? Quiere dar temas en un sentido estricto para coyunturales, digámoslo así, ¿no? Y no hay un proceso de organización, un proceso de trabajo permanente que pueda, que vaya encaminado a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, ¿no? Totalmente. Eso es lo que yo siempre he estado en contra. Y en ese tema que te quiero comentar primero, explicarte un poco cómo viene el tema, el asunto del trabajo infantil. Es una propuesta de una regidora del PRI, efectivamente, que nos manda la Comisión de Asuntos de Derechos Humanos. ¿Quién del PRI? ¿Paola? ¿De Paola? Pero finalmente lo que yo planteo, quiere que se establezca en el reglamento municipal o en el bando municipal algunas leyes o algún artículo donde podamos velar por el trabajo, velar por lo que pasa la ciudadanía, el trabajo infantil en Toluca. Pero haciendo un diagnóstico de esta situación, te quiero comentar también que la mayor parte de los niños que acuden o que están en las calles, la mayor parte vienen de otras zonas del municipio de Toluca. Pero en ese sentido tampoco podemos hacernos o podemos cerrar los ojos y poderlos dejarlos ahí. Yo le comentaba en una comisión, en un proyecto de trabajo donde presenté un proyecto, le decíamos que tiene que ser atención a los 3 niveles de gobierno. Tiene que ser el Estado, tiene que ser el municipio y tiene que ser el gobierno federal. La federación. No puede solamente el municipio dejarle la tarea, ¿sí? de estas necesidades y que realmente que son lamentables y que no se debe permitir que existan niños trabajando. Yo creo que a este pleno siglo XXI en el que estamos a lo que hoy a estos años no debería existir el trabajo infantil. Pero es acorde a la realidad de un país de tercer mundo y de municipios que en una de esas andan jugándole al cuarto mundo también por el nivel de marginación que tienen. Aunque sea la propia capital del Estado de México, una cosa es hablar de la cabecera y otra cosa es hablar de lo que pasa en los alrededores de la cabecera. Así es, quiero comentarte que sí, efectivamente hay muchas necesidades en las comunidades. Muchas. Yo vengo de una comunidad donde existen muchas necesidades, donde, fíjate, te voy a comentar, hace unos días acudí la semana pasada exactamente a una escuela que está en San Diego Linares,
que es de mi misma comunidad, bien, sí. en Casa Sara, y me encontré al maestro, al director, dándole de comer a un niño que no había tenido alimentación, eran las 12 del día, ¿Cómo crees? y que le dolía la cabeza por no tener que llevarse a la boca. Esas son las grandes realidades. Sí, Que aunque sí, no salga, sí. entonces lo que yo le planteaba al maestro, que teníamos que trabajar, yo desde mi posición como regidor, que trabajábamos de manera organizada, de manera coordinada, porque cada uno tiene que aportar su granito de arena. Yo desde el cabildo, desde el regidor como que estoy, Ujú. para subir este año propuestas y también llevarlos al Congreso, porque va a ser otro de los objetivos que estoy planteando, y hablar desde la fracción, porque en el Partido Encuentro Social, quiero decir, tenemos una fracción parlamentaria. Ajá, sí. Quiero ir al Congreso, solicitarle a los diputados que destinen mayores recursos para las escuelas, porque lamentablemente ver que desde las escuelas los niños tienen inserción escolar, pues no tienen hambre. Y hace unos años, no sé si te acordarás, que cuando otra vez que empezábamos me decías el hecho de que teníamos, había sido a transmitir desde una Sí, comunidad en San Pablo los Autódromo. grandes problemas sociales. Y recuerdo una anécdota muy chistosa en ese entonces. Recuerdo que cuando hicimos una manifestación, y no hicimos la manifestación porque quisiéramos, sino porque hay necesidades. Sí. Y en esa manifestación recuerdo un subsecretario de Educación que le decíamos que necesitábamos becas para los niños, y nos decía que deben tener mínimo 10. Y en ese entonces le decíamos que era cómo era posible la burla de que exigiera 10 cuando los niños no tienen una alimentación adecuada para poder tener un mejor rendimiento escolar. Y en ese sentido, te quiero comentar que parece, sí, vemos que muchos programas que existen se los dan a gente que no lo necesitan. Así es. Y gente que lo necesitan no se los da. Ese es uno de los objetivos desde el ayuntamiento que estamos buscando, que los programas que existen, y que son muchos, se vayan o se destinen realmente a gente que tenga necesidades. Por ejemplo, te puedo comentar, ¿no? Capital que Nutre son 2 despensas al mes, programa municipal de Capital Saludable, programa municipal de vales escolares, techumbres, impermeabilizantes, becas, pero sí estamos solicitando que este tipo de programas realmente vayan enfocadas a la gente con mayor marginación. Y que cada vez hay más. Y cada vez hay más, ¿no? Entonces, El cinturón de pobreza que hay en el municipio de Toluca es impresionante. así es, muchísimo. Te sales del centro y te vas a Santa María, San Pedro, y queda uno impactado. Y fíjate que no nada más en el cinturón de afuera. Yo hoy me he encontrado, por ejemplo, hasta en mismas colonias que no se veía la pobreza en San Buenaventura, En San Buenaventura. San Antonio Buenavista, Sí. el mismo Cacalomacán, el contraste que tienes de un lugar donde vive mucha gente con recursos económicos muy altos y gente que no tiene ni siquiera para comer, que tienen que comer al día. Así Y que el es. problema de los programas sociales es que no se puede mandar para allá porque el Coneval dictamina ciertos requisitos. Y esa es la realidad. Por eso le decíamos hace unos meses que platiqué con el director de Bienestar Social del municipio, que buscáramos la forma que pudiéramos solicitar el Coneval, que no fuera el Coneval que dictaminara las políticas, porque esa es la realidad. Pues es que el dictamen de horas nalga, que son en escritorio, Así es. no te reflejan la realidad. Así Si es. vinieran realmente a ver lo que pasa, la diferencia que puede haber entre una calle y otra, donde hay gente que vive en casas que cuestan 50 millones y gente que al otro día no tiene 5 pesos para comer. Así es, efectivamente. Entonces, ese es el proyecto, eso es lo que le solicitamos al director de Bienestar Social, que nos estamos con él y que vamos a crear un proyecto de manera conjunta para ver y presentarle un proyecto al Coneval para solicitarle que ver las formas, las modalidades, o cambiar las modalidades, los requisitos que plantean ellos para que sean desde los municipios los que decidan hacia dónde destinar ese tipo de recursos. Pues ya lo deberían de tener muy claro a través de esta aplicación del Google Earth, de saber cómo está la situación. Ya ni siquiera hace falta que vengan, ¿no? Así es, pero a veces la tecnología yo creo que les da esta flojera. Ustedes usar, ¿no? Ahora, combatir lo que está sucediendo respecto de la cantidad de niños que están trabajando está complicadísimo. Los desempleas y luego, ¿qué van a hacer? Así es, por eso decíamos que teníamos que ir ahora sí con pinzas, porque tampoco hay muchos niños que salen y que están trabajando, no lo hacen. Salen a trabajar por gustos, exacto, por necesidad. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso el foro que se realizó el día viernes, que por cierto no pudo estar por cuestiones de enfermedad, pero que hicimos un foro con la Comisión de Derechos Humanos y algunas direcciones del municipio, Sí. es para buscar las mejores alternativas de solución a este gran problema que aqueja al municipio de Toluca. Pues está
en la realidad lejanas las soluciones. Efectivamente, yo siempre lo he dicho que este país no va a cambiar si no cambiamos la cuestión cultural, si no cambiamos la parte económica también. Puedo decirte, creo en el proyecto de Andrés Manuel, pero creo que va a ser difícil cambiar la situación. Tenemos que acabar con los tratados internacionales, con los acuerdos que están llevando a la pobreza a este país. Hay una realidad de sobrepoblación muy fuerte, José Antonio, y eso es muy difícil hacerlo reversible cuando... Y lo digo, a mí no me importa si se llama el partido Morena, Flaca, Alta, claro, lo que sea, Primate, Pancracio, como se llamen los partidos, sino el enfoque de cuando hablan de una cuarta transformación y ves que los gobiernos son casi similares. Es decir, hablar de una aparente austeridad no quiere decir que estás haciendo las cosas diferentes. Así es. Porque si hoy me preguntan quién gobierna Toluca, a mí creo que pensaríamos casi lo mismo. Este gobierno puede ser muy similar al que tuvo Alejandro Zuna o el que tuvo Juan Carlos Núñez Armas también. No voy a decir al de Zamora porque el de Zamora fue pésimo, ahí sí creo que queda bastante claro, pero tú no encuentras diferencias sustanciales, es decir, la inversión se sigue pensando, y no lo digo porque esté mal, sino que prefieres plata para hacer eventos culturales, o prefieres que la gente no esté pidiendo limosna en las calles, ¿no? Así es, por eso yo siempre... Programas productivos, sustentables. He planteado que los objetivos no es crear más leyes, sino cumplir las que están. Sí, con eso bastante. Ese es un problema que yo siempre planteo y que a veces con mis compañeros regidores tengo esa discusión, de hacer propuestas que son, como te vuelvo a repetir, retóricos. Creo que se deben de cumplir los que están. La Constitución es muy clara, el artículo 4, el artículo 5, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Dicen que el salario debería alcanzar para vivienda, para educación, para recreación, y finalmente el salario con los 10 pesos que aumentó no va a alcanzar para mejorar las condiciones de vida. Y meterte en la realidad, José Antonio, es que no queremos que los niños trabajen. Y si no trabaja, este niño que lleva 2,000 pesos a su casa, más los 2,000 de su mamá, que a lo mejor trabaja haciendo la limpieza, que ya son 4,000 pesos, y que el papá va y trabaja y tiene un salario mínimo, y pues ya son 7,000 pesos para una familia de 5, de 6. Sacas al niño que tiene 15 años de trabajar y le quitas 2,000 pesos a esa familia, se derrumba en comprar el gas, el desayuno y el transporte, ¿no? Entonces, ¿por qué no entrar en una realidad de a partir de qué edad los niños ya pueden trabajar, o los adolescentes, pero pues, con seguro? Claro, legislar. Y un salario mínimo, por lo menos, ¿no? Así es, por eso te decía hace rato que el proyecto que presentó tiene buenas intenciones, más no es una realidad. Lo de Paola. Así es, tratamos de que sea, es coyuntural, yo creo que es una cuestión de que hoy buscan votos otra vez, volver al ejercicio de gobierno. Y lo que estoy haciendo yo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos es ver las realidades y enfocarlo de otra forma. Por eso el foro, el objetivo es escuchar a todos los especialistas en la materia y de crear las condiciones necesarias, porque esto no es, como comentas, fácil de quitar a los niños de la calle y ya. No, y yo creo que también de escuchar tantos especialistas estamos un poco cansados, ¿no, José Antonio? Ya en este país hay especialistas doctorados en la medición de la pobreza. Así es, pero luego a veces no solo está. Lo que estamos haciendo es escuchar, para no... En lugar de tener doctores en soluciones, sí, ¿no? Así es, efectivamente. Entran a dar pláticas de 1 hora. Es que los pobres se mueven así, comen esto. Oiga, ¿y las soluciones? No, esas no las pusimos a estudiar. Esas no venían efectivamente. En el paquete, ¿no? Están en la aplicación, entonces no funciona. Pero ya sabemos que están los pobres así de jodidos y deben ya, seguir así. Y ya, pues muy interesante, ¿no? Sí, por eso yo creo que tenemos que, te vuelvo a repetir, no creo yo en crear mayores que estén escritas expectativas, ¿no? Así es, sino ver las condiciones necesarias, buscar las soluciones. Fíjate que yo planteo una solución y bueno, cuando salgo a las comunidades les decía, nosotros no éramos pobres en las comunidades, fíjate, yo crecí no sin pobreza.
la medición que tienen los expertos del neoliberalismo, lo puedo decir así. Los expertos del neoliberalismo. De cómo manejan en sentido estricto la pobreza. Pero yo te decía que el problema del campo, ellos nos hicieron pobres. Sí. Te voy a explicar por qué. Sí. Rápido. Yo cuando crecí en las comunidades, nosotros en esta época de lluvias tenemos más de 1000 vegetales que eran comestibles. Cuando llega el sistema capitalista y meten ese programa de sistematizar las tierras Sí. para poderle producir más, lo que hicieron fue acabar con nuestra forma de autosuficiencia alimentaria. Sí, Y entonces, ¿qué hizo? Pues creó mayores cinturones de pobreza. sí. Y entonces hoy vas a una milpa que nosotros, por ejemplo, en una milpa podíamos producir, salían comestibles como quelites, como Sí. más de 100 quelites diferentes y que no había hambre. La lengua no, de vaca. Así es, no teníamos hambre. Sí, no. ¿No? Con la producción de la matahierbas, todo eso, lo que se Sí. fue creando fue hacer que la tierra se cansara y hoy la tierra no produce. ¿Y qué es lo que hizo el Totalmente cinturón? Fue de acuerdo. a crear pobreza. Entonces por eso yo no planteo soluciones tan así. Creo Sí. que yo le decía a la gente que tenemos que cambiar nuestra forma de ver, le decía, y muchas cosas, por ejemplo, te puedo decir que a veces no se quieren impactar, hasta puedo decirlo, platicando con algunos funcionarios del gobierno federal, no lo quieren hacer. Por ejemplo, yo decía que en esas comunidades tenemos muchas cosas que aportar. Los pueblos indígenas no pueden estar diciendo, tampoco estirando la mano, tenemos cosas que aportar. Le decíamos, yo tuve la oportunidad de estar hace unos años en Europa y vi, por ejemplo, cómo se vende el temazcal, gente que va y vende temazcal en Sí, dólares. claro. Y en la zona norte la mayor parte de las comunidades trabajan el temazcal. Son baños que hoy en muchos países y en el mismo país lo necesitan la gente con economía. Tenemos, les decíamos, de risa me da que rentando una vez en un restaurante me decían, cómprate una comida azteca. Y le pedí la comida, la sopa azteca, y era papas con charales y verdolagas, y era algo que en mi comunidad se hace constantemente. Lo más normal. Y entonces yo decía a la gente que el problema es que si empezamos a cambiar nuestra visión como indígenas, nuestra visión, y empezamos a ver cómo podemos aportar, porque tenemos muchas cosas que aportar para salir de la pobreza, pero es necesario que también los gobiernos tengan esa sensibilidad humana, te decía hace rato, porque si no tienen la sensibilidad humana los que están en las secretarías o los delegados del gobierno federal, también del estado, no tienen esa sensibilidad, y lo vemos como una parte, como folclore, porque el problema que tenemos al indígena se ha visto como folclore nada más, vente tal día para que hagas una ceremonia, vístete con el calzón de manta y después ya vamos, ese es el día que se Ya viene conoce a el los día pueblos. del bastón de mando Así, y esas exactamente. cosas, y que llegue el presidente de la República y el gobernador se disfrazan. Exacto. Y el alcalde también, y después los olvidan y les dan una patada en el trasero. Así es, efectivamente. Entonces yo creo que tenemos muchas cosas que aportar y podemos erradicar la pobreza empezando a cambiar nuestra percepción de vida. Pero no va a ser fácil, porque también, como te vuelvo a repetir, se ha acostumbrado, la sociedad también se ha acostumbrado. Yo que soy de la misma comunidad, hay gente que no quiere participar, no quiere trabajar, no le interesa. Ya no le el proyecto. interesa. No, porque como ya le llegaba el programa Oportunidades, el programa Progresa, y entonces como espero que me llegue el programa. Ese es por eso te decía, no éramos pobres, nos hicieron pobres y dependientes. E indolentes. Así, esa fue la realidad, ¿no? Sí. Para cambiar esa cultura no va a ser fácil. No. Entonces es un proceso de organización que yo como regidor, Es que como campesinos, si regresas y sigues teniendo tierras que te dan 1.5 toneladas de maíz por hectárea, pues está fregado esto, ¿no? Así es. Cuando en la realidad puedes producir hasta 10 toneladas por hectárea y que te cambie la visión de que vas a ganar 4,000 pesos al mes, vas a ganar 10,000, pues yo creo que el campesino sí se regresa. claro, ¿Quién no quiere regresar a su comunidad, pero que tengas mejores condiciones. educación, Así es. hospital, Así es. carreteras Así es. dignas? Dignas, exactamente. Pero traemos un atraso de 30, 40 años. Y muchísimos atrasos si no seguimos haciendo cosas diferentes. Por eso yo le decía que más que legislación es cumplir con lo que existe. Sí. La Constitución es una de las constituciones con mayores beneficios sociales, podríamos decir Sí. así. Pero es con las que menos se cumplen en el mundo. Entonces, te vuelvo a repetir, tenemos el derecho a la educación. Te platicaba que en esa escuela el niño no tenía para comer. Las aulas, te puedo decir que era un aula muy chiquita, donde tienen las clases de computación, de otros tipos de cosas, y se ve reflejado en las escuelas, ¿no? Desde las escuelas. Escuelas que les llevan computadoras y no hay internet. Exactamente, por así ejemplo, pasa ahí, ¿no? en la misma comunidad. Entonces, Sillas que no son ergonómicas, están Exacto. sentados en ladrillos, o en exacto. las sillas de su casa, que llevan y luego se las vuelven a llevar, ¿no? Efectivamente, entonces hay muchas necesidades que se tienen que hacer, y creo que ahí se debe de mandar el presupuesto que viene el próximo año, pero realmente que llegue a las comunidades.
creo que dice que aceptamos sin conceder lo que está diciendo el presidente de la República, que lleguen directamente a las comunidades, es importante, pero ojalá que llegaran, ¿no? Sí, ojalá no haya los mediadores, Así los es. que están acostumbrados a la tranza y que antes eran de un partido y hoy se van a disfrazar del partido que está en la presidencia y terminan robando también, ¿no? Sí, Eso sería lo más lamentable. Y es que esa es la realidad. Hace rato iniciabas tú con la cuestión de cómo ves la diferencia de un gobierno, ¿no? La diferencia del gobierno es que a veces la gente no entiende por qué te pasas de un partido a otro, ¿no? Y no entienden procesos ideológicos, procesos de organización, y eso se ha perdido. Y aunque muchos digan que no, pero sí es necesario saber cuál es la diferencia de un partido a otro. Sí. ¿Cómo gobierna un partido diferente? Sí, cómo y además gobierna hoy otro? se lo pueden tomar como personal y es cosa que también a nosotros nos importa muy poco. Finalmente aquí está el derecho de réplica, pero te comentaba hace un rato, ¿no? Es decir, ¿para qué estas camionetotas que compraron en una ciudad que no tiene la viabilidad y la vialidad donde esas camionetas sean funcionales? Con el costo de las camionetas, estas Tajo, como se llamen, el arrendamiento que hicieron, pues de cada camioneta sacas 15 motocicletas para que anden los policías por todos lados vigilando, bien armados, bien comidos, bien pagados, ¿no? Sí, así es. Y no, pues ves que se andan paseando en ellas, pues está toda la fiesta, ¿no? Sí, yo creo que se supone que el objetivo de la compra de las patrullas es para darle mejor seguridad a la sociedad. Pero sí, yo sí planteo. Yo no las veo circulando en la noche. Efectivamente, si hay. Y menos se van a ir a meter a las comunidades donde está el narcomenudeo, pero caliente, aunque ellos digan que la no. zona norte. Así es. Así es. Pues mira, yo como regidor voy a hacer también llegar esto a Cabildo, voy a hablar con el presidente, y lo que me comentas del asunto de que pues hoy tuviste el director llegando con camionetas Tajo aquí a lamentablemente comer, lo encontré, con te Anfer. diría, lamentablemente lo encontré, y no es por tirarle mala onda a Roberto, ¿no? No se trata Así de es. eso, pero a mí me parece que lo más lógico es que pues será el director de seguridad, bueno, a lo mejor traía 4 que lo protejan, ¿y por qué no traen su propio carro? Sí, como lo hacemos con los regidores. Si no estás en un operativo, ¿por qué tienes la necesidad de andar en un camioneto que cuesta cerca de $1,000,000 moviéndote para ir a un desayuno X? ¿No? Sí, Porque no me levanté oye, ¿a qué vienes? Porque me parece inoportuno y una falta de educación llegar a preguntar en ese momento. Pero el impacto que te genera, que dices, caray, son de las nuevas, pues que no son para andar vigilando y cuidando. Sí, al director, por ejemplo, le das un carro de $250,000 arrendado también, ¿no? Y que ande en otro carro igual, en un Nissan o en su carro particular, se acabó. Y con el gasto de esa camionetota, mejor tienes 12 o 15 motocicletas con policías bien pagados. Nosotros, acabo de regresar esta semana de Barcelona, subimos una cantidad de fotografías. Por todos lados te pasan los policías. Todo el tiempo hay vigilancia y no hay una sola camioneta como esas ahí. Y es un país de primer mundo, que no anda comprando tonterías, anda comprando lo que se requiere nada más para la vigilancia. Y tienes vigilancia las 24 horas. Sí, ¿no? El joder de aquí que a las 7 de la noche ya no te encuentras a nadie, en lo absoluto. Entonces, seamos congruentes. Este es un país de pobretones, de políticos ricos, pero una mayoría de población con problemas de bienestar. Claro. No voy a decir pobres, para no caer en el discurso barato de los neoliberales. Claro. No, de falta de calidad de vida, porque ni tú ni yo podemos salir a la ciudad de Toluca o de Metepec o de Calimaya a caminar a las 11 de la noche seguros, ¿verdad? Sí, claro, hay inseguridad. Una total inseguridad, pudiendo tener una cantidad de policías en motocicletas, y no solamente en Toluca, sino en Metepec, en Calimaya, en Temuaya, vigilando, bien armados, ¿no? Claro. Porque andan de a 2. Así es. Y no son motocicletas de 500 centímetros cúbicos, sino pequeñitas, sencillas, bien. Lo que importa es el impacto que generas, ¿no? Y bien pagados, claro. Claro. Sí, mira, voy a hacer la observación del presidente municipal. Digo, finalmente es una cuestión como regidor. Y no es nada personal con Roberto. Claro. Y si él lo siente que es aquí así, igual. Está invitado a un derecho de réplica y que explique y que diga, ¿no? Yo creo que está fuera de lugar que se sigan haciendo ese tipo de cuestiones. Y para mí eso no es la 4T.
Eso lo hace el PRI, eso lo ha hecho el PAN, eso lo han hecho los mismos que han llegado a la alcaldía de Toluca. Claro, voy a hacer llegar eso a Cabildo, lo voy a hacer con el presidente, que no podemos adoptar esa cuestión. Creo que el hecho de que nosotros también como regidores, ya hoy no se nos dio, te puedo decir que no tuvimos camioneta, que hay que tener camioneta personal o carro personales, qué bueno. Traemos celulares, que ese fue uno de los acuerdos de no pues cuesta 600 pesos traer un buen paquete, ¿no? Así es hoy, y entonces los regidores ganan bien, ganan muy bien además, ¿no? Aparte tienen como 150,000 pesos para colaboradores y todo eso. Sí, tenemos reparto para la gente ahí que está ahí. No voy a decir canonjía, sino dinero para sus asesores. Así ¿no? es, Entonces así es. están muy bien. Así es, ¿Quién en este país gana 60, 75 pesos muy mensuales? pocos, claro, muy pocos. Así es, y comentarte, también comentarte que parte de lo que nosotros, te puedo decir, parte del sueldo, en lo personal, lo destino a apoyar a varias comunidades. A ti sí te creo. Porque te voy, por ejemplo, y te voy a invitar, ojalá que vayas a una entrevista, estamos haciendo cursos de guitarra, le pagamos un maestro de música. Ah, qué bien. Y va a las comunidades a enseñarles música prehispánica, maravilloso. Danza, teatro, es una forma de poder también impulsar de donde nosotros estábamos, ¿no? Ya. Hay mucha gente de mi comunidad que llega y nos pide pues que para la cajita o para, a veces de verdad te puedo decir que hay veces que no me alcanza la quincena porque gente que nos llega que para medicamentos, gente que nos llega de muchas cosas, y como me conoce mucha gente de las comunidades, pues a veces no se les puede negar. Y no se les puede negar porque, por ejemplo, ahorita saliendo de aquí, voy a hacer entrega de 10 despensas que de mi recurso, el recurso que gano, los tuve que hacer para comunidades que realmente, o gente que no tiene... Que están enamoradas. Así es, efectivamente. Entonces, a eso también destino parte del recurso. Lo que des se te regresará 10 veces. Pues espero, claro. Pues mira, espero que no. Yo me dedico a trabajar, también tengo otras entradas. No es la misma entrada, no es la parte política, te puedo decir. No dependes de eso. No depende de eso, efectivamente. Tengo otras... Hace muchos años que me conociste, con mis hermanos de la familia que vengo, tenemos una pequeña empresa. Qué bien. Nos dedicamos al mantenimiento industrial, decirlos así. Tenemos talleres de torno, entonces no tanto dependemos de la cuestión. Es buen política. negocio el taller de torno. Así es, entonces no tanto dependemos de esto, de la parte política, pero quiero decirte que yo como regidor pues estoy haciendo lo mejor trabajo que puedo, que hago. A veces hay críticas en contra mía por no hablar mucho en Cabildo, no porque quiera hablar, y eso te decía hace rato, se trata de que es la discusión retórica, ¿no? Se trata de trabajar en las comunidades, creo que... ¿Cómo dijiste hablarle a quién? ¿Al viento? Al viento, a la pared. Entonces yo creo que lo que se trata es hablarle a las comunidades, ir a las comunidades, platicar con ellos, empezar a construir, que es lo que he hecho toda mi vida desde hace muchos años de joven, trabajar, construir, luchar por mejorar las condiciones de vida, tanto económicas, pero también culturales y educativas, porque no solamente te puedo decir que yo no tiene mucho que acabo de terminar la carrera, no ha sido fácil, ¿no? Seguimos estudiando, no es fácil, se trata de ir construyendo, porque somos la gente realmente, somos gente del esfuerzo, que sí le luchamos y que hemos aprendido muchas cosas y que nos da tristeza ver muchas necesidades, créeme, te lo puedo decir, ver a los niños... así es, porque yo viví esa vida, te quiero decir que yo les platico a mucha gente que yo probé un vaso de leche a los 16 años y hoy no tomo leche porque me hace daño. Nos da diarrea. Así es, entonces yo vengo del esfuerzo y veo a muchos compañeros y amigos que necesitamos, pero nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo de construir un proyecto diferente, trabajar más de lo que se debe. Yo veo a los niños y a los ancianos pidiendo limosna a las 10 de la noche, José Antonio, se te hace un nudo en el estómago. No, y eso, fíjate que eso no tanto. Yo en la comunidad veo a ancianitos de verdad con una tristeza, que no tienen para comer, que han sido abandonados por los hijos, que yo hoy, de verdad, yo veo a muchos niños, de verdad, que tejen palma, que por eso te decía que a veces mi recurso lo destino a veces, yo sé que no les resuelve el problema, pero a veces apoyarlos con una despensa. Pero les das un aliento. Así es, efectivamente. Les das un aliento. Y quiero decirles desde este foro que me pongo a disposición de toda la gente. En lo que esté en mi alcance también lo digo, que lo hago, porque tampoco me gusta prometer. No los que ando. Así es, yo no ando por ahí diciendo que voy a hacer esto, ¿no? Voy a hacer el otro. Yo hago lo que puedo y lo que creo que debo de hacer. El compromiso que traigo a la ciudadanía, y vamos a este foro, esto que estamos escuchando, y luchar porque estos niños ya no salgan a las calles, que se vayan estudiando. Otro de los proyectos también voy a proponer a la fracción que tenemos en la Cámara de Diputados, ojalá
ojalá y los diputados sean sensibles de esta fracción. Dinero sobra en este país para tener albergues y darles de comer y darles educación. Así es. Sobra dinero en este país. Y fíjate que es uno de los albergues, no sé si te acuerdas, había un albergue que ya se desapareció en San Juan de las Huertas por unas indígenas, ¿no? Y que debería de existir mucho más de ese tipo de comunidades. Pues lo que era el CDI. Era un albergue para comunidades indígenas, para niños de escasos recursos económicos. Esos son los objetivos que estamos planteando, que no van a ser fácil. Y aprovechar también para invitarte al foro el día 12 de octubre en ICIMA, en el salón de la escuela de ICIMA. Va a estar Jorge Zapata, el nieto de Zapata. Mira, qué interesante. Viene el embajador de Irán. Vamos a invitar, no va a ser un foro no va a ser un foro que vayamos a dar quejas, va a ser un foro de dar soluciones a los problemas de los pueblos indígenas. Ese es el objetivo. Dar soluciones. Así es, vamos a buscar la forma, queremos suscribir convenios con varios países, embajadas, para poder conseguir recursos para crear proyectos productivos y al mismo tiempo intercambio de mercancías en otros países, buscar soluciones de becas para jóvenes que vayan a otros países y poder crear una universidad, pero una universidad real, intercultural real. Sí, en Toluca. Entonces, invitarte a ese foro el día 12 a las 9 de la mañana. Estoy pendiente entonces. Yes. José Antonio, pues un placer en recibirte, en que estés aquí. Estamos pendientes de lo que vayas desarrollando. Sí, de lo que salga y de lo que no salga. Claro, te voy a hacer llegar más adelante el proyecto que se va a hacer, el tema. Muy bien. Pues vamos a hacerlo por cabildos, tiene que pasar por cabildo, el acuerdo. Y esperemos pues que en algo así tiene que haber consenso, ¿no? Claro, creo que este consenso va a salir. No? Creo que va a salir este consenso y espero que sea para mejorar las condiciones de vida de la población en Toluca. Un gusto en saludarte después de tantos años, José Antonio. Muchas gracias. Gracias a ti. Saludos además a tus hermanos, si eres tan amable. Gracias, muy amable. Es José Antonio Díaz Sánchez, segundo regidor en el Ayuntamiento de Toluca. Vamos con una breve pausa cuando son las 14 horas ya con 10 minutos. Establecer la obligación de los titulares de los estacionamientos u operadores de estacionamientos públicos de contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que cubra los daños y robos que pudieran sufrir los vehículos que son depositados en estos establecimientos es el propósito de la iniciativa de los diputados panistas Anwar Azar y José Antonio García. Plantearon establecer una mesa de trabajo con especialistas y funcionarios para conocer sus puntos de vista, a fin de que este seguro aplique también a usuarios de motocicletas u otro tipo de transporte y para que la tolerancia en los estacionamientos se incremente a media hora. En tanto, el diputado Rodolfo Solorza precisó que entidades federativas como Zacatecas y la Ciudad de México han logrado legislar en la materia y sus ordenamientos contemplan la obligación de los dueños de los estacionamientos públicos de contar con un seguro de responsabilidad civil que ampare los daños que se pudieran causar a los automóviles resguardados en dichos establecimientos.
Bueno, son las 14 horas ya con 13 minutos. Vamos directamente con Eduardo Alonso, que está listo para platicarnos de algunas cuestiones que tienen que ver con protección civil en los diferentes municipios del Estado de México, aprovechando que hoy es el Día Nacional de la Protección Civil y resulta que se va a estrenar la alerta sísmica tal cual en diferentes municipios. ¿Después de cuántos años? El 85, 95, 2005, 2015, 34 años. Bueno, está bien. A ver, Eduardo, platícanos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues así las cosas, Luis, desafortunadamente tenemos un retraso impresionante, inexplicable, en lo que tiene que ver con las alertas sísmicas. En pocas palabras, las bocinas, Luis, que se colocan en vía pública en las principales zonas urbanas del Estado de México. Tú vas a la Ciudad de México y si levantas un poco la mirada y verás las bocinas que se ubican son, si mal no recuerdo, del orden de 12.394 bocinas que cuando hay un movimiento telúrico están conectadas obviamente al sistema nacional, se activan de manera automática y por supuesto alertan a la población para que evacúe a la brevedad, que está al interior de un inmueble y se ponga en un punto donde no corra ningún riesgo su vida. Bueno, eso sucede en la Ciudad de México, por supuesto, pero desafortunadamente en el Estado de México, donde prácticamente le doblamos la población a la capital del país, pues no hay este mecanismo, Luis. Se había comentado por parte de Protección Civil del gobierno estatal que estarían activándose estos altavoces en este día precisamente en 10 municipios, los más conurbados, pero del Valle de México, Coacalco, de Catepec, de Zahualcoyot, de Nepantla, algunos que están a las pies de los volcanes, de la zona de los volcanes. He estado consultando desde el Valle de Toluca hacia compañeros periodistas del Valle de México y el reporte que tiene este servidor es que desafortunadamente pues no se activaron ningún tipo de bocinas, específicamente con Coacalco, con Catepec, y me dicen que no se dieron por enterados del simulacro que prácticamente se registró en todo el país. Pues así las cosas, Luis, de acuerdo a... Yo no me enteré, yo estaba aquí en Metepec y pues yo no oí nada, no sonó nada. También se supone que en todos lados iba a sonar, ¿verdad? Sí, pero pues, no sonó nada porque simple y sencillamente no hay altavoces en vía pública. Obviamente algunas dependencias pues nos hubieran dicho que chifláramos todos juntos a las 10 de la mañana, todos chifláramos o tocáramos el claxon, hombre, ¿no? Nos quitamos así. Cuando vayamos a sentir que empieza a temblarnos los pies porque va a temblar, empezamos a chiflar todos y ya con eso, ¿no? No, lo pones en un escenario irónico, Luis, pero yo me quiero imaginar si hay un momento telúrico relevante, un sismo, y sucede en la madrugada cuando todos están descansando en sus respectivos hogares, pues simple y sencillamente, si hay, ojalá que no suceda, pero si hay algún derrumbe en una vivienda, Valle de México, Valle de Toluca, en el sur de la entidad mexiquense, pues hasta ahí se acabó la historia. Y obviamente los altavoces colocados en vía pública, pues es un mecanismo, dirían algunos, pues ideal para alertar a la población que tiene pocos segundos para salir de su domicilio, de su inmueble, donde se ubique, por supuesto, y ponerse a salvo. Desafortunadamente, pues sí traemos un atraso impresionante. Ya lo comentaba Max Correa en un comunicado que acaba de mandar, que es el presidente de la Comisión de Protección Civil de la legislatura local, que simple y sencillamente hubo una modificación a la ley para que todos los alcaldes se vieran obligados a hacer sinergias con el gobierno estatal e instalar un gran sistema de red de mecanismos de altavoces, de alerta sísmica en pocas palabras, para alertar a la población. Simple y sencillamente, pues esto no se ha registrado y llevamos desde 1985 ahora sí con el movimiento telúrico que arrebató la vida a millones de mexicanos, a miles de mexicanos, y luego en 2007, en esa misma fecha, 19 de septiembre, también recibimos, o más bien padecimos, otro movimiento telúrico que generó también decesos en la Ciudad de México y en algunos otros estados del país, Luis. Pues sí, Eduardo, el día se aprovecha para supuestamente exhibir algunos adelantos, pero es nimiedad. Lo que se hace las leyes están ahí, la cuestión es que no se cumplen, entonces ni hay el presupuesto suficiente tampoco. El Estado de México, el tema de las 10,000 cámaras que a nadie le constan,
y ya ves cuántas, y las leyes que supuestamente hay para poder prevenir, ¿no?, la delincuencia en contra de las mujeres y todo este discurso que traen, y que igual las alertas de género, no hay rellenos sanitarios, no hay las alarmas sísmicas. No, finalmente si toco madera, ¿no?, pero como dices, temblara, pues agárrense, porque el que se salve bien, y si llega alguien de la autoridad, pues ahí está. Yo te recuerdo que formé durante varios años, fui parte del Sistema Nacional de Protección Civil como grupo operativo de la sociedad civil, y pregunta aquí en el Estado de México cuántos perros de rescate operativos real que estén monitoreados, que son funcionales, y no solamente lo que han vendido en el 2017 con la perrita de, ¿cómo se llama? Frida, que mis respetos, pues, por supuesto, a esta maravillosa raza también, pero pregunta si en cada estado de la República hay un equipo de perros de búsqueda y rescate, que en caso de una emergencia salgan todos y puedan entrar a un operativo. ¿Y quién los certifica además? Sí, y bien argumentos. Fíjate que se me olvidó. Aunque esa sería una medida reactiva, ¿no? Sí, claro. Yo creo que deberían enfocar sus baterías de las autoridades en una medida preventiva, y de una medida preventiva, digamos, se te hace muy costoso que en los postes que ya están instalados te pongan quizás los altavoces, y que esos altavoces, a través quizás de fibra óptica o de algún otro tipo de sensor, están conectados al sistema nacional donde se registran o donde se advierten los sismos, que por lo general son en las costas y que llegan a la zona centro del país. No se me hace, hablo de sentido común, no se me hace complicado, ni se me hace la gran inversión. No. Entonces, digamos, ahí es cuando... Nada más que la reactiva es hiper importante, porque aunque tú tengas alarmas sísmicas, si te agarra un terremoto como el que se dio en el 85, con todo y las alarmas no vas a detener a los edificios y no alcanzas a sacar a toda la gente. Entonces, ¿cuál tiene que ser la parte reactiva de inmediato? Las unidades caninas, los binomios operativos, que son los que deben entrar antes de que la gente entre a rescatar, porque contaminan la zona. Entonces, lo que se requiere es tener esos equipos reactivos que tienen que ser de primera instancia, y eso es lo que no existe todavía en el país. Lo pudimos haber tenido, se tuvo, pero pues no le interesó al gobierno federal, no le interesó al gobierno estatal. Nosotros nos adelantamos pues 25 años a esto o más, pero no se quiso. Y hoy, yo solamente digo, ¿por qué no invita la zona militar, o la Sedena, o por qué no invita a Marina? Pues una exhibición de perros de búsqueda y rescate en este país. ¿Por qué no invitan al Campo Marte o en los jardines para que veamos los 200 perros operativos que hay en este país, los binomios, cómo los mantienen? No han sabido ni siquiera cerrar filas con las productoras de alimento para que no les falten, con veterinarios, con la ANVEP. Es decir, seguimos en pañales en eso. Hay un temblor y pues agárrense, porque el que salga bien, qué bueno, y el que no, vendrán los farsantes de la televisión a narrar que hay una niña que no existe, ¿no? También. Hasta en eso hemos caído, ¿no? O los rateros oficiales del anterior sexenio, que se volaron 7,500 millones de pesos, que eran para los damnificados. Esa es la realidad del país, Eduardo. Lo demás, prevención, esa palabra en el diccionario mexicano, hace muchos años que no la ven, ni la conocen en lo absoluto. Pues las cosas, esperemos que en los próximos años, ya pensando en presupuesto de 2020, haya una partida en los municipios del Estado de México, y por supuesto un monitoreo por parte de la legislatura, que supongo que habrá a través del legislador Max Correa y los integrantes de esa comisión, pues algún tipo de presión hacia el Poder Ejecutivo y también hacia los alcaldes, ¿no? Para que hagan algo en lo que tiene que ver con pues los altavoces que activan las alertas sísmicas. Pues sí, y además porque los directores de protección civil en los municipios pregunta quiénes son realmente ingenieros o que hayan venido de ser paramédicos o rescatistas de la Cruz Roja. No, luego son amigos de algún director de área, del secretario del ayuntamiento, del alcalde, pero que tengan un perfil definido y que esté por ley. Yo no recuerdo que esté así, No recuerdo que esté así tampoco. Así que
Esa es parte de la realidad. Eduardo, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Que estés muy bien. Son las 14 horas ya con 23 minutos. ¿Qué? ¿Hacemos otra pausa? ¿Palabra? ¿De una vez? Sí. Bueno. Ay, prevención. ¿Dónde la encontraste? ¿En el diccionario inglés? ¿En la Real Academia Española? Pero pues no está en... ¿Qué lengua más, verdad? Prevención. ¿Cuántos lo escribirán con S para prevención? No, pues no está, quién sabe qué es eso. Y sin acento además. Bueno, es un sustantivo femenino. La palabra prevención proviene en su etimología del latín praeventious, de prae, que significa antes, y eventious, que significa evento, que es un acontecimiento o suceso. Este vocabulario se define a la acción y resultado de prevenir o prevenirse. La disposición, planificación, preparación o preparativos que se hace de una manera anticipadamente para evitar un peligro, riesgo, contingencia o en realizar algo. Provisión de mantenimiento de otra cosa que se emplea para una finalidad. Concepto muy desfavorable que tiene de algo o alguien. Puesto policial donde se lleva preventivamente una persona que han cometido una falta o delito. Ejemplos: las distintas sociedades han construido diques y represas para evitar inundaciones o construido viviendas en alturas para que el agua no se introduzca en ellas, o han diseñado sótanos para la prevención en caso de tornados, etc. En medicina, un gran logro para la prevención de enfermedades fue el descubrimiento de las vacunas. En materia de prevención de accidentes de tránsito, se recomienda cumplir con los reglamentos de tránsito que incluyen, entre otras medidas, el respeto a las señalizaciones y semáforos, el uso de cinturón de seguridad, el no uso de teléfonos celulares mientras se maneja. La cantidad de multas por faltas administrativas que podría tener como ingreso los ayuntamientos, sobre todo las ciudades como Metepec, la ciudad de Toluca, Lerma, donde la gente primero es su necesidad y van con el teléfono metido en la oreja y una falta de educación y de civilidad. Y luego pasan ayer, por cierto, fíjese lo que son las cosas. Ayer aquí en Toluca, a la altura de, ¿qué era? Venustiano Carranza, más o menos, con, ¿cómo se llama esta? Rayón, más o menos. A un lado de mí iba un carro sin placas, sin luces, eran las 9:30 de la noche, sin luces, y a un lado pasó una patrulla y no lo detuvo. Y no lo detuvo. Y te pueden decir, es que somos de seguridad, pues por lo mismo, aunque no sean de tránsito, pues de seguridad, pues ve quiénes andan sin placas y sin luces en la noche. Prevención. Como prevención de accidentes en el hogar se deben tomar ciertos recaudos, sobre todo si hay niños. Colocar barreras para impedir el acceso a escaleras, los mangos de las sartenes que están al fuego hacia el interior de las cocinas, no dejar medicamentos al alcance de los niños, ni objetos cortantes, ni fósforos, ni mesas ratonas o banquetas con bordes en punta, etcétera. Eso es prevención, tal cual. ¿Lo entendimos todos? Creo que sí. Bueno, no hay nada más, no alcanzamos a... Debe estar en la sesión veneranda y teníamos una información interesante porque diputados de oposición al Partido Revolucionario Institucional, es decir, los de Morena, quiero pensar que los del PAN también, quiero pensar que los de Encuentro Social, que los del Partido del Trabajo, solicitaron la presencia del secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque, para que resuelva las dudas que prevalecen sobre las iniciativas del gobernador Alfredo del Mazo en las que solicita endeudar a la entidad por 1.900 millones de pesos y a los 125 ayuntamientos por 1.373 millones de pesos. Inexplicable por completo, sí. Inexplicable por completo. Pero
los secretarios se comportan como si fueran vicegobernadores aquí en el Estado de México. Es decir, sienten, ni fueron electos, son invitados y deberían de tener 10 veces más responsabilidad y sobre todo al llamado de los legisladores, que sí fueron votados, es decir, electos. Es decir, si la legislatura dijera, te sientas, te sientas. Pero aquí el rollo es que no terminan de entender que ya no tienen todo el poder y quieren seguir pensando que sí lo tienen. Que por cierto, hacia Guerrero se viene una situación complicada con el huracán Lorena, ya anda en categoría 3, creo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, creo que anda ya en categoría 3, ya se ven carreteras inundadas, entonces le espera aparentemente a la zona de Acapulco, ya hay fotografías donde pues la gente se estaba retirando, el turismo también, esperemos que no pegue tan fuerte porque luego ahí sí da de manera severa. Gracias a Juli Juárez, Marco Andrade, un fuerte abrazo Marco, nos vemos el viernes. Rocío Alvarado también, muchas gracias por estar aquí. Thor Gil también, muchas gracias por estar en el espacio. ¿No queda nada pendiente? ¿No? Bueno, espero que la próxima semana nos demos tiempo para hacer un análisis un poco similar a lo que platicaba con Veneranda Mendoza el viernes pasado que transmitimos, respecto de lo que por lo menos el servidor piensa que hay una parte irreversible para poder tener coherencia y congruencia en el desarrollo de los programas que involucran plata, pero el hecho y lo que implica este hacinamiento que hay de gente en el centro del país, sobre todo en el Estado de México, en la Ciudad de México, creo que problemas ya tienen en Querétaro, empiezan a tener problemas en Puebla también, es decir, no hay esta articulación, no hay este proyecto real, o será hasta el año que entra, o será hasta el tercer año de gobierno, donde se pudiese ver la descentralización y que bajara la cantidad de población. ¿Cómo hacerle en un lugar donde se está amontonados? Y al estar tan amontonados, ¿cómo van a servir o cómo pueden fluir los servicios? Vamos a buscar a ver si la próxima semana puede estar con nosotros la arquitecta Susana Bianconi. Igual buscaremos otros urbanistas, porque creo que el Valle de Toluca, pienso que el Valle de Toluca habría una enorme posibilidad de rescatarlo si se prohibiera desde ya el seguir haciendo fraccionamientos. Y sobre todo de casas de 5, de 8 millones, sino vámonos para arriba. Departamentos dignos, con un precio digno, que los servicios pudiesen ser eficientes. Estoy hablando, a lo mejor esto a 5 o 10 años que se fuera desarrollando, pero que hubiese realmente un decreto para que en el Valle de Toluca se dejara de construir. Porque entiendo también que hay una sobreoferta ya de vivienda, pero a la vez también hay gente que dice es que si hay oportunidad de irse a vivir allá cuando los servicios no están como deberían. No tenemos las suficientes avenidas, se saturó o casi se saturó de puentes aquí en lugar de haber optado por tener un tren rápido, un transporte diferente. Ahora por donde se mete, que no sea la opción nada más del Paseo Toyocan o una avenida Las Torres totalmente frustrada con el chiquitren del sexenio peñista, erubielista y todo esto. Entonces, el Valle de Toluca, hasta donde sabemos, traerá como 2 millones de habitantes. Existe una enorme posibilidad de que no nos saturemos de por sí ya como estamos, pero se requiere medidas, a lo mejor de alguna manera, radicales. Y para eso la estadística marca, tal cual. Los números ayudan mucho para saber cuántos somos, en dónde vivimos y de qué manera nos repartimos además. ¿Está Veneranda? Sí, bueno, antes de irnos, es un tema importante que vamos a platicar con ella.
Veneranda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes al auditorio. Diputados locales de oposición al Partido Revolucionario Institucional solicitaron la presencia del secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque, para que resuelva las dudas que prevalecen sobre las iniciativas del gobernador Alfredo del Mazo, en las que solicita endeudar a la entidad por 1.900 millones de pesos y a los 125 ayuntamientos por 1.373 millones. Al iniciar el análisis en comisiones de ambas propuestas, el priista Juan Jafet Millán aseguró que la deuda solicitada para el gobierno estatal el pasado 13 de agosto es la misma que se autorizó para el sector central en la Ley de Ingresos 2019, pero ahora, dijo, se especifica el destino de los recursos para infraestructura en comunicaciones, agua y obra pública. El legislador justificó que esta cantidad apenas representa 1.4% del monto de deuda que puede solicitar o contraer el Estado de México por su buen manejo financiero conforme al sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, la periodista Araceli Casasola advirtió que la petición reciente no parece la misma que la aprobada en diciembre pasado. En efecto, dijo, en el paquete fiscal 2019 autorizamos una deuda, pero entonces se justificó que el gobierno del Estado de México necesitaba contar con recursos suficientes y finanzas públicas sanas que le permitieran implementar políticas públicas en materia de reducción de pobreza o ampliar la cobertura y calidad en educación de los servicios de salud y para mejorar la seguridad pública. Es una iniciativa nueva, destacó, es el mismo monto de deuda, pero me están cambiando los conceptos y entonces no es lo mismo. De igual manera, consideró que para el sector comunicaciones se pretende destinar un monto muy elevado, 1.266.660.000 pesos, que significan 66% del crédito. Por tanto, cuestionó la posibilidad de que en términos reales se vaya a utilizar, por ejemplo, para poner en marcha este tren interurbano que de alguna manera se encuentra varado. Y advirtió que si hay finanzas sanas, como se arguye en la propia iniciativa, o como lo asegura el diputado Juan Jafet Millán, no se reflejan en los resultados de la administración estatal y entonces tampoco se justifica para qué hay que solicitar nuevo endeudamiento si hay finanzas sanas. El diputado sin partido Carlos Lomán y la morenista Elizabeth Millán denunciaron que a pesar de que esta iniciativa se recibió por el Pleno el 13 de agosto pasado, pues apenas un día antes, es decir, hace un par de días, les fue remitida, el martes 17 para ser precisos, les fue remitida las iniciativas de tal manera que no dispusieron del tiempo necesario para un análisis previo puntual. Millán García además destacó la necesidad de que la petición del Ejecutivo contemple mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para que el recurso sea empleado de forma eficiente. Lomán Delgado apeló a que el gobierno estatal no haga cosas buenas que parezcan malas. Recordó que la ruta ordinaria para autorizar un endeudamiento es la aprobación del paquete fiscal, mientras la solicitud que se discute eligió un camino poco común. Además de no presentar la lista de proyectos que pretende costear con esos recursos. El petista Francisco Solorza recordó que adicionalmente hay una solicitud de endeudamiento multianual por 43,000 millones de pesos masiva a través de la figura denominada Asociaciones Público-Privadas, las APP. Adrián Galicia, presidente de la Comisión de Planeación y Gasto Público, aclaró que al grupo parlamentario de Morena no le urge aprobar el endeudamiento y consideró inexplicable que por un lado se quiera contratar más deuda para comunicaciones y por otro también se solicite una app para dar mantenimiento a las vialidades. Es decir, parecería que ambos montos quieren utilizarse un poco para lo mismo. Por lo que toca la petición de deuda para los ayuntamientos, la priista María Mercedes Colín indicó que la intención es que los municipios tengan recursos adelantados y afirmó que solo Ajacuzco, Capuluac y Sultepec tienen observaciones de deuda por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El diputado sin partido Carlos Lomán se pronunció por no expedir cheques en blanco y la morenista Elizabeth Millán consideró que lo positivo de la segunda propuesta es que los créditos contratados deben saldarse a más tardar al término de la gestión de los ayuntamientos, a diferencia de la deuda que el gobierno estatal pretende pagar en 20 años. En entrevista posterior, Galicia Salcedo insistió en la necesidad de que la iniciativa estatal establezca el término reestructuración para que no haya lugar a dudas en cuanto a que se trata de la misma deuda aprobada para 2019. En estos términos lo manifestó. Escuchemos. Lo que ahorita nos están diciendo, que al
parecer es la del 2019, los 1.600 millones de pesos. Entonces la iniciativa tendría que decir reestructuración, ¿no? Así es, porque por lo que yo quiero entender no lo utilizó. Entonces ahorita nos está diciendo que un porcentaje se va a obra pública y el otro al agua y demás. Entonces por eso decretamos un receso para analizar esta parte y verdaderamente ya que nos aclare, ¿no?, qué es lo que está pasando. ¿No tendrían ustedes que corregirla y ponerle Sí, por eso para que quede, para que no haya lugar de a dudas? Precisamente por eso queremos darnos este receso para que podamos ya dictaminarlo como debe de ser, porque sí hubo confusión. Aparte, sobre las solicitudes de crédito de los ayuntamientos, aseguró que hasta el momento ningún municipio se le ha acercado para manifestarle su necesidad de endeudarse, mientras el gobierno estatal parece el más interesado en comprometer las finanzas de los ayuntamientos. Pues recordemos que un promedio de 80 de 125 han rebasado el tope de endeudamiento autorizado por el Código Financiero, equivalente a 40% de sus presupuestos, y ni siquiera les han entregado el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal. Sí. Finalmente, el morenista no descartó que ambas iniciativas hayan sido presentadas por el gobernador de forma conjunta para ampliarlas como moneda de cambio. Y llama mucho la atención, de hecho, Luis, al momento de conseguir esta iniciativa cuando fue presentada, porque debo decir que la legislatura nunca la entregó y que muchos diputados no la conocieron hasta el martes pasado, que les fue remitida, incluso los integrantes de estas comisiones que debían trabajarla. Me llamó la atención que tanto en el orden del día como en las propias iniciativas aparecen que es la solicitud de uno o varios endeudamientos por parte del gobierno estatal. Esto te habla de que son nuevos endeudamientos. Sí. Sin embargo, en el cuerpo de la iniciativa, en solamente un párrafo de unas 4 líneas, Sí. te dice que es con base en el artículo 2 de la Ley de Ingresos que ya fue aprobada. El artículo 2 de la Ley de Ingresos, en efecto, refiere que se autorizarán o se autoriza el gobierno del Estado a contratar un crédito por 1.900 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019, pero como bien lo refiere la perredista Araceli Casasola, entonces se habla de utilizar estos recursos en seguridad pública, en educación, en salud, y lo que ahora se pretende es utilizarlo en comunicaciones, agua, infraestructura para comunicaciones, agua y obra pública, es decir, no coinciden. Además, el aprobado por la ley en la Ley de Ingresos, Sí. establece que el periodo de contratación, es decir, esta deuda, se podrá pagar hasta en 25 años. Qué cosa. Y este nuevo, el del 13 de agosto, establece que se va a pagar a 20 años, es decir, ni siquiera en los plazos coinciden. Uno habla de 25 años y el otro de 20 años. Entonces, creo yo, incluso Sí. puede existir, si no se especifica realmente, entonces estás hablando, si no se detalla que se trata de del mismo monto de endeudamiento, se corre el riesgo de que al final de cuentas sí se contraten 2 deudas. Es decir, la autorizada en la Ley de Ingresos y esta por 1.900 millones más, a pesar de que, y me parece que puede ser incluso ahí un manejo tramposo, Sí. de que a pesar de que el grupo parlamentario del PRI asegura que se trata del mismo monto. Ya la perredista Araceli Casasola, yo tenía la duda, la verdad, me Sí. costó mucho trabajo hacer esa nota, porque por un lado te habla de nuevas deudas, la nueva iniciativa te habla de uno o varios endeudamientos. La iniciativa de la Ley de Ingresos dice una deuda, o sea, no habla de varias, habla de una. De una nada más. Así es, pero desde ese momento dije, a menos que sea un manejo tramposo y por eso se haga este tipo de alusiones, Sí. pero bueno, el día de ayer ya también la periodista Araceli Casasola advirtió que no se coinciden, que no hay coincidencias entre una propuesta y la otra. Pues a mí también la parte que me brinca muchísimo, Veneranda, es el hecho de que estamos finalizando prácticamente el año, porque vamos a entrar al último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, y se salga con esta cuestión de endeudar a los ayuntamientos por 1.373 millones cuando tú no has bajado y no les has entregado el FEFOM.
Así es, y lo otro que dice Adrián Galicia, que ningún ayuntamiento se le ha acercado como presidente de la Comisión de Planeación y Finanzas para decirle, oye, necesito endeudarme. Entonces también es porque otra de las observaciones de los diputados es que aunque el gobernador pide dinero o deuda a nombre de los ayuntamientos, no presenta una sola solicitud de los ayuntamientos en donde justifique que realmente ellos quieren esta deuda. Pero además, ¿por qué se toma ese tipo de facultades que seguramente estarán en la ley, pero que es absolutamente absurdo, Veneranda, porque no estamos hablando de que sean delegaciones municipales, estamos hablando de presidencias municipales, estamos hablando de, voy a decir alcaldías, pero finalmente de entes que gozan de una autonomía de acuerdo al 115 constitucional y que hay gente que fue electa ahí y que tiene las facultades en todo caso para determinar qué va a hacer con el municipio y por qué el gobernador mete la mano en solicitar un dinero que no se lo están pidiendo. Es absurdo lo que está sucediendo aquí en el Estado de México. Bueno, la ley especifica que el gobernador es el facultado, por ejemplo, para promover este tipo de iniciativas en favor de los ayuntamientos. Los ayuntamientos se lo piden al Ejecutivo o al titular del Ejecutivo y es el gobernador el que se lo pide a la legislatura o lo propone a la legislatura. Es decir, el camino correcto sí parece haberse seguido, pero lo que dice el diputado morenista Adrián Galicia es que que él no conoce una petición explícita de los ayuntamientos al gobernador justamente para que promueva este tipo de iniciativas. Y hablando por los 125, porque él está abogando porque a los 125 se les endeude, pues seguramente tendrían que ser los 125 ayuntamientos los que llegaron a solicitarle que pida crédito en su nombre y no... y en otras ocasiones ha ocurrido que sí se piden créditos, pero no para los 125, sino para quien realmente se lo demanda al gobernador. En este caso, la petición es global, digamos, y según lo señala el legislador morenista, no existe ninguna información antecedente de que por lo menos los ayuntamientos de Morena, que son algo así como 50, le hayan pedido endeudamiento, y en todo caso, por lo que están pugnando, y sí, es porque se les entreguen los recursos del FEFOM. El día de hoy comentarte que en la sesión del Pleno está contemplado un punto de acuerdo de la diputada Azucena Cisneros para exigir la comparecencia del secretario de Finanzas antes del informe, con la finalidad de que explique cómo va esta entrega de recursos, porque 80%, insiste, no ha sido entregado a los municipios. Pues dudo mucho que se vaya a presentar Jarque ahí, pero déjame ser necio, Veneranda, porque... Bueno, está bien, eso es lo que dice la ley, que el facultado es el ejecutivo cuando le hacen la solicitud los ayuntamientos. A ver, Veneranda, creo que estaremos de acuerdo en que son leyes absolutamente anquilosadas, son leyes del reinado, son leyes de la colonia, Veneranda. Es decir, no podemos seguir en el siglo XXI con ese tipo de absurdos en donde el gobernador mete la mano en todo y está en casi nada. Es el presidente del Consejo de Salud, el presidente del Consejo de Protección Civil, el presidente del Consejo del Transporte, del Consejo de Cantinas, del Consejo de Fútbol, del Consejo de todo, de los zapateros, de los boleros, de los plomeros, de todo lo que hay, es el presidente del Consejo. Y resulta que no esté en nada, porque no se le ve casi en un lugar que no sea enseñando su tarjetita rosa y metiendo ahora hasta en las portadas de los periódicos que cuánta lana cuesta meter la publicidad en las portadas de los periódicos que nacionales, ¿no? Que es un billetazo lo que se está gastando del Mazo en eso, en lugar de meterlo pues en más tarjetitas para que beneficie. Está hablando de 204,000 beneficiadas en un estado de 17 millones de habitantes, con cerca de 9 millones de mujeres de habitantes también, y donde hay, ¿cuántas te gustan? 2 millones o 3 millones de mujeres con la verdadera necesidad, y estarle dando al 1%, me parece totalmente ridículo lo que está haciendo con su tarjetita rosa. Pero a lo que voy es este tipo de leyes donde es que el facultado es el gobernador, ¿y quién lo legisló? El PRI. Pues entonces estamos fregados, Veneranda. Pues podrá decir la ley eso. A mí lo que como ciudadana me causa controversia y malestar
es que se sigue optando por la misma salida fácil, que es el endeudamiento, que al final de cuentas compromete las finanzas públicas de los siguientes años, y con ello obviamente se disminuye también la capacidad financiera de las administraciones públicas para utilizar esos recursos en reales necesidades que atajen el momento preciso. ¿Por qué? Bueno, porque estamos sobreendeudados, ya lo decía yo. Cierto, dice la diputada María Mercedes Colín, solamente 3 ayuntamientos de 125 están en alerta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero existe otra norma de carácter local, el Código Financiero del Estado de México, que advierte que 80 de ellos han superado el límite de endeudamiento permitido. Es decir, no podrían comprometer sus finanzas más allá de 40% de los presupuestos anuales, y 80 han superado ese límite. Pues eso lo hizo Erubiel Ávila, si no mal recuerdo, ¿no? Que lo platicamos hace 2 años y medio, más o menos. Así es, entonces la apreciación del PRI es parcial, se basa así en las alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no en esta norma de carácter local, que además fue, con todo y los asegúnes de Fernando Vaz, fue reconocido por el propio órgano superior de fiscalización del Estado de México cuando elaboró los informes respectivos. Además, como te digo, estamos llegando a fin de este 2019. Se viene el presupuesto, la ley de ingresos, presupuesto de egresos del 2020. Es decir, este estado que le va a llegar, ¿cuánto ahora? 320,000 millones, 330,000 millones de pesos. ¿Y entonces para qué pides más dinero? ¿Para qué quieres ese dinero? Yo no lo entiendo. Bueno, entiendo que quieren hacer una jugarreta tremenda, porque en vista de que el Instituto de Transparencia sirve para nada aquí, de entrada, y sobre todo en los términos que sometan a los poderes como debiese de ser. Si no someten ni a los alcaldes, menos van a someter al Ejecutivo o a los legisladores, empezando por ahí. Y la otra, ¿cómo es posible que tengan el cinismo de solicitar más dinero a préstamo cuando tienen allá adentro? ¿Cuántos son del FEFON? ¿9,000 millones o cuánto es, Veneranda? Son 4,000 millones, pero por otra parte, también comentarte que la misma Araceli Casasola dijo, según veo en el informe, en el segundo informe trimestral de 2019, la deuda autorizada en la ley de ingresos para este año no había sido contratada, no había sido ejercida para entonces. ¿Cómo se explica que ya al final del año quieres aceptar todos los recursos? No. Pues parecería que están pensando en bonos muy jugosos, bonos navideños, ¿no? O de qué otra cosa podemos hablar. E insisto, son para este año un presupuesto aproximado de 300,000 millones de pesos. ¿Dónde están? Porque los municipios pues no los ven. Sí, no, y además, ¿dónde está la obra pública del 2019? Entre 2018 y 19, sobre todo el 19, ¿dónde está la obra? ¿Dónde se contempla realmente una obra magna con los 300,000 millones? En la parte que le corresponde, si quieres, a comunicaciones, o si quieres, ya ves que salió después de que le llovió a Del Mazo con el tema de Andorra y las metidas de pata que ha dado, ya ves que le ha llovido y de repente pues los periódicos que son como los periódicos oficiales, como el Nacional, que hay aquí en el Estado de México, y hay varios, que son los aduladores, los damepatas de su administración, empiezan a publicar que van a atender 900 clínicas y que van a atender 2,000 escuelas, y puras mentiras. Puras mentiras. ¿A quién le consta que van a hacer eso? ¿Quién va a monitorear eso, Veneranda? Nadie. Es un gobierno que hace lo que se le da la gana, a pesar de que pues hay una legislatura de oposición y que les viene el reto, y me parece que muy fuerte, de que sea un acicate decirle no hay, y no se acepta ninguno de los dos propuestas de préstamo. No caben, no se justifican, no hay fundamento en lo absoluto. Y otra cosa que le cuestionaba, por ejemplo, al diputado Hernán Galicia, es que si se tratara del mismo crédito, entonces tendría que pugnarse por una reestructuración. Sí, así es. No por una contratación, porque esa contratación ya te la autorizaron, solamente estás pugnando por modificar esa iniciativa original. Ya no la vas a utilizar para el mismo concepto, lo vas a utilizar para otra cosa. Entonces, reestructuras la deuda que ya te aprobaron. No es una contratación como sí dice la nueva iniciativa, como sí se presentó en el orden del día.
sino una reestructuración. Entonces, tendrían que ser los diputados muy precisos, porque al final de cuentas ya es un monto que en teoría ya autorizaron, por si tratándose del mismo, si es así como aseguran los diputados del PRI, Sí. Entonces se tiene que ser muy preciso para que no se hable de contratación, porque entonces sí estás dando luz verde a una nueva deuda. Sí. Si pretendes modificar la anterior, no hay objeción, ya fue autorizada, pero hay que ser muy precisos y establecer que se está reestructurando, no contratando. Sí, la cuestión es que la visión es que la juegan con sus propias fichas nada más, Veneranda. Así lo entiendo, es bajo su visión solamente, y acostumbrados a que lo envías a la legislatura, tienes mayoría y te aprobaban como quisieras las cosas, ¿no? Tal cual. Así es. Pues un asunto de cualquier manera controversial, Sí. delicado, Sí. delicado cuando en apariencia hay suficiencia de recursos públicos para Sí. atender, porque lo otro es que, digamos, suponiendo sin conceder, porque no nos consta y no lo han denunciado, que los recursos de la Federación no están bajando, lo que no creo, ¿verdad? Sí. Pero entonces, en ese caso, también el gobierno del Estado estaría obligando a denunciarlo. Bueno, no tenemos liquidez porque no han bajado los recursos federales, pero no, insisto, no creo que sea el caso, y si lo fuera, al menos se tendría que denunciar para que entonces sí se justificara. De otra manera, me parece que es pedir dinero por pedir dinero. Ahora, la probabilidad de que Rodrigo Jarque se presente antes del informe, a mí me parece que no será. Pues el punto de acuerdo sube hoy, es un exhorto, los exhortos son llamados a misa. Otro exhorto. Quizás se presenta hasta la glosa. Sí. Y bueno, veremos qué ocurre, ¿no? Los exhortos como tortería, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Este exhorto es de tocino, me supongo, o algo así. No les hacen caso en lo absoluto. Tienen que buscar a través de leyes, mecanismos donde no sean exhortos ni invitaciones, sino exigencia por ley. Te presentas porque te presentas. No le estás haciendo ningún favor a nadie con ser secretario de Finanzas. Ni siquiera fuiste electo, ni siquiera pasaste por un filtro de la legislatura. Si no eres parte de un gabinete, tienes una obligación mayor todavía por la confianza que se te brindó para un gobierno, pero no lo ven así, Veneranda. Entonces, sí, me parece lejana la posibilidad de que se presente antes del informe Jarque. Antes del 24 lo veo difícil, estamos a 6 días. Sin duda, porque además hoy se aprueba el exhorto, si quiere se promulga hasta dentro de 6 meses, que sí ha ocurrido con el caso de Humbertus, de José Humbertus, que el día de hoy, después de 6 meses, no se ha promulgado su exhorto. Y entonces la dependencia, o en este caso el funcionario, pues no se va a dar por enterado por la vía oficial, ¿no? Sí, estamos a 5 días, dije 6, estamos a 5 días de que se dé es el 24, ¿no? El informe, ¿no? Bueno, la fiesta privada, ¿no? Ahí en el Teatro Morelos, ¿no? No, ahora va a ser en Palacio de Gobierno. ¿Ah, sí? ¿Va a ser en Palacio de Gobierno? Y va a ser en Palacio de Gobierno. Bueno, entonces caben el doble de artistas y de invitados y todo eso. A lo mejor viene el señor que capturaron allí en Nueva York con su peluca y con su novia, ¿no? A ver de qué se disfraza ahora. No lo sé, a ciencia cierta, si está entre los invitados, pero sin duda causaría gran expectación. Bueno, pues hoy que me encontré a varios de su partido político, están absolutamente avergonzados de su expresidente y de sus locuras, ¿no? Aunque bueno, en su momento no lo manifestaron, ¿no? También habría sido congruente que en su momento tuvieran la misma actitud, digamos. Habría que preguntarse, después de ser presidente de este país, de qué tantas libertades gozas, ¿no? Para hacer lo que se te pegue la gana, o se te queda la etiqueta de que fuiste, entre comillas, un hombre de Estado, ¿no? Y si puedes, si estuviste todo el tiempo en el trago, si puedes continuar en el trago, pero en cantinas públicas, o si estabas medio fregadón y después tuviste un gran rancho donde haces conferencias, o haces lo que hace Peña Nieto, ¿no? De disfrazarse para que no lo detecten, ¿no? En lugares públicos, lo cual, ¿qué libertades ya tienen? Pues no sé si lo especifique la ley, no siguen representando al país, solamente es un expresidente, entonces se puede disfrazar de lo que se le dé la gana, ¿no? Hoy a lo mejor aparece disfrazado de Tintán, Peña Nieto, comprándose
jugos en Río de Janeiro o bailando con la novia, es decir, cualquier cosa se puede esperar de él, ¿no? Tal cual, cualquier cosa. Seguramente ya todo mundo ha visto las fotografías, ¿no? De Peña Nieto comiendo sushi, ¿no? Creo sushi en Nueva York. Pero qué necesidad, ¿no? Es Digo, lo que qué yo me necesidad de pregunto, disfraz, sí. algo que sea una fiesta. Sí, bueno, pero si hubiera puesto una peluca china y unas barbas, ¿sale? Que no lo reconocieran, pero ¿sabes qué? A mí me parece que es la misma actitud de como de repente lo narrábamos, Veneranda, de se carcajeaban de todo lo que hacían adentro de Los Pinos, se carcajeaban todo el tiempo se carcajeaban de lo que hacían. Oye, qué jajaja, qué jajaja. Si se robaron lo de los damnificados, o sea, ¿qué cabeza pueden tener estos tipos? Totalmente enfermos, están enfermos de poder, totalmente enfermos de poder. Son individuos que los llevas a un psicólogo, te va a decir, sí, enciérrelo de una vez, porque este tipo está totalmente desfasado, o llévelo al reinado de Atlacomulco, donde va a ser absolutamente feliz, ¿no? Porque proviene de ahí, entonces están desfasados en el sentido del poder. Así que, pues, cualquier cosa que suceda en adelante con Peña Nieto, ojalá el próximo disfraz que se ponga sea el de tiritas detrás de las rejas, ¿verdad? Le caería bastante bien, ¿no? Lo que a mí me sigue asustando es su capacidad para hacer y deshacer con los recursos públicos, y al final estos no llegan a donde deben llegar. Y burlarse de todo mundo, ¿eh? No ahora con ese disfraz, no ahora, sino realmente se puso el disfraz de presidente y jugaron 6 años con todo mundo y se llevaron toda la plata que quisieron. Esa es la realidad que tiene el país en este momento, ¿eh? Esa es la realidad. En fin, Veneranda, ¿algo más? No, atentos a lo que ocurra tanto con este crédito como con este llamado a comparecer de Rodrigo Jarquín. Pues no sé si hoy pedirme una torta de aguacate o no. Mejor me abstengo, ¿verdad? Mejor no. Mejor ni no. tú ni yo, Bueno. ni quienes nos escuchan. Mejor no. Veneranda, muchas gracias y buen provecho. Excelente tarde. Que Hasta estés luego. muy bien. Buenas tardes. Bueno, son las 3 en punto. Las 3 en punto. Alejandra Montserrat agradece que haya estado con nosotros en esta plataforma de Comunicadores MX. Hoy está Alejandra, hoy a las 5 de la tarde está Eunicio Ortega con Teacher's Corner. Después está Alejandra a las 6 de la tarde, mañana Eduardo Alonso a las 8 de la mañana, su servidora a las 13 horas y otra vez Ale Zárate a las 6 de la tarde con Alternativa Sonora. Rafael Hernández en los controles técnicos, Omar Delgado en la asistencia, el ingeniero Margarito Mejía en la coordinación técnica y en la editorial Rosa María Delgado León. Espero que tanto para ustedes como para nosotros lo más importante sea. Mañana tenemos invitados especiales. Vamos a platicar sobre el tema de... aquí está las mujeres... Ataques con ácido en México, una agresión a la mujer. Mañana viene aquí Carmen Sánchez, que después estará más tarde, precisamente una plática de esta naturaleza. Esto se dará en Hermenegildo Galeana, aquí en Toluca Centro, Hermenegildo Galeana 115, Toluca Centro. Informes con Esther Herrera, quien también estará aquí, al 722 253 1139, 722 253 1139. Se llama Ataques con ácido en México, una agresión a la mujer. La cuota de recuperación es de 100 pesos. Parte de lo recaudado será destinado para apoyar a Esmeralda Millán, sobreviviente de un ataque con ácido. Mañana estarán aquí con nosotros a la 1 de la tarde y platicaremos del tema de alerta de género también. Bueno, reitero que lo más importante sea que no olvidemos en llamar a las cosas por su nombre. Buenas tardes y buen provecho. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de análisis, con Luis Pantoja Ríos.